Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, tu palabra, que es viva, que es poderosa, Señor. Y oramos, Padre, para que cumpla el propósito por el cual has enviado a nuestras vidas esta mañana. Para que, Padre, seamos alimentados a través de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, seamos confrontados en qué vamos a decidir por Cristo, Señor. Que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de mis palabras, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos buscar, Señor, agradarte a ti en todo momento. Bendice, Padre, esta predicación y este tiempo, Señor, que queremos dedicar también a ti, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 9, versos del 13 al 23. Si tienes ahí tu Biblia, hemos estado meditando en este pasaje por 2 semanas. Hemos estado viendo esta señal de Cristo. Él sana a un ciego de nacimiento. Sana a un ciego de nacimiento. Y solo 2 detalles para entrar directo a nuestro pasaje. Primero, todas las señales tienen un propósito y el propósito es apuntar a Jesucristo. El propósito es mostrarnos a Jesús y que consideremos a Jesús como el Hijo de Dios. El propósito de Juan es ese, ahí en Juan capítulo 20, verso 31, dice Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de las señales, apuntar a Cristo. No estamos pensando en el ciego, aunque vamos a hablar del ciego hoy. Hoy no habla Cristo en el pasaje que leímos hace un rato. Si tú tienes una Biblia como la mía, donde las palabras de Jesús están en rojo, Jesús no habla. Jesús no dice nada, pero todo esto apunta a Cristo. Todo esto apunta a Cristo. Y en el pasaje que leímos del verso 13 al verso 23, vamos a encontrar respuestas incrédulas al poder de Cristo. ¿Cómo responde un incrédulo al poder de Cristo? Y bueno, no voy a extenderme mucho en la introducción, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿tú cómo respondiste la primera vez que te predicaron sobre Cristo? ¿Dijiste amén, gloria a Dios, creo en Él? Yo creo que no. Yo creo que te hablaron 1, 2, 3, 5, 20, 100 veces, 10 años, 15 años, y un día dijiste, creo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que la mayoría nos pasó algo parecido, algo similar. Pero quiero que pienses cómo responde un incrédulo al poder de Cristo. Y vamos a verlo en este pasaje. En este pasaje tenemos 3 respuestas ante el poder de Cristo que tú y yo debemos evitar. Y aquí es evitar esas respuestas. Pero todo esto apunta a Cristo, hermanos. Aunque no se menciona una palabra del Señor, aunque solo se le menciona de paso a Cristo, este pasaje apunta a Cristo y en nuestra mente debemos estar pensando solamente en Cristo. Sí, vamos a ver a este hombre, al ciego, que a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, de este hombre no se nos dice su nombre. Solo se dice que era ciego de nacimiento. No se dice cómo se llamaba. Muy probablemente ni siquiera alcanzó a pertenecer a esa primera iglesia cristiana en Jerusalén. De Hechos capítulo 2, no lo sabemos, pero no conocemos su nombre. Y esto me llama a mí la atención porque hay otro ciego ahí en Jericó, del que sí conocemos su nombre. Bartimeo. Bartimeo. Conocemos, este era el apellido, pero lo conocemos como Bartimeo, hijo de Timeo. Sabemos cómo se llamaba ese ciego, porque muy seguramente siguió con Cristo y fue uno de sus discípulos. Pero de este hombre no sabemos nada. Y es interesante que al final, lo vamos a ver en las próximas semanas, al final este hombre creyó en Cristo. Este hombre creyó en Cristo, pero no sabemos su nombre. Podemos ponerle el nombre que tú quieras. El nombre que tú quieras. Pero este hombre solamente nos apunta a quién. A Cristo. A Cristo. 3 respuestas ante el poder de Cristo que tú y yo debemos evitar. Tú y yo debemos evitar. Pero es interesante, hermanos, si antes de entrar a nuestro pasaje, es interesante ver un poco respecto a este hombre.
antes de entrar al pasaje directamente, cuando le preguntan la primera vez, ¿quién te sanó? Él dice Jesús. De seguro alguien que estaba con él le dijo, fue Jesús quien te sanó, y él sabía que el que lo había sanado era Jesús. Realmente no sabemos cómo él llegó a esta conclusión, pero él sabe que quien lo ha sanado es Jesús. Esto sabe este hombre. Un poco después le vuelven a preguntar en el pasaje que vimos y le llama que es el profeta. Le preguntan, ¿quién te sanó? Pues debe de ser un profeta. Recuerden que en aquel tiempo no había profetas y los judíos no consideraron a Juan el Bautista un profeta. Para ellos Dios seguía sin hablar, aun cuando ya había venido Juan y ya estaba ahí Cristo. Pero le llamaron a Jesús profeta. Este hombre le llama a Jesús profeta. Y por último, al final del pasaje, el ciego reconoce a Cristo como el Mesías, como Dios mismo, como Dios mismo. Vean allí el verso 36, Juan 9:36. Esto lo vamos a ver en 15 días. Dice el versículo 36, respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Impresionante cómo llegó a esta conclusión este hombre. Pero para este hombre la sanidad fue un acto totalmente extraordinario. Y para nosotros debería ser lo mismo. Debería de ser igual. Les voy a platicar algo de mi familia que tal vez ninguno de ustedes sabe. En algún momento mi papá, por ahí de 1984, amaneció un día sin ver. Amaneció prácticamente ciego. Sus ojos se cerraron por completo y no pudo ver ya nada. Nada. Una mañana nos fuimos a la escuela y cuando regresamos mi papá ya no veía. Simplemente se despertó sin ver. Tuvo un problema, no me acuerdo el problema, no voy a inventarlo ahorita, pero amaneció sin ver. Obviamente nos espantamos, no sabíamos qué estaba pasando. Yo era chico, no era un niño, pero era muy chico, tenía 14 años, y la verdad yo no sabía qué estaba pasando. Pasaron semanas de estudios médicos, llevado a una clínica, otra clínica, estudios por aquí, estudios por allá, y al final, gracias a Dios, una de mis tías consiguió llevar a mi papá a un lugar donde apenas estaba llegando el láser a México. El láser a los ojos a México. Era la primera clínica en todo el país que tenía ese aparato que por medio del láser aliviaba la ceguera de algún tipo de enfermedad como la de mi papá. Mi papá tardó meses, hermanos, sin ver. Meses sin ver. Dependía de nosotros para caminar, para bajar, subir escaleras. Dependía de nosotros incluso hasta para ir al sanitario. No podía ir solo, lo teníamos que ayudar. Fue muy difícil ese tiempo para la familia. Fue muy complicado, hermanos, muy complejo. Gracias a Dios y a esos médicos y a ese tratamiento, con el tiempo mi papá pudo recuperar algo de vista, podía ver. Ya podía caminar solo, ya no necesitaba de nosotros. Pero fue complicado, hermanos. Fue muy complejo ese tiempo, muy difícil. Mi papá tuvo que dejar de trabajar y pues obviamente la escasez en casa fue muy grande porque no había ingresos. Mi mamá no trabajaba, mis hermanos y yo éramos muy chicos para trabajar, estábamos en la escuela. Fue muy complejo ese tiempo, hermanos. Y pensar en la sanidad de un ciego es pensar en un milagro que no se da. Este milagro que vimos hace 15 días, la sanidad de este hombre, es algo completamente extraordinario. Nunca antes en la historia del mundo alguien sanó a un ciego. Nunca. Un ciego ya no tenía remedio. Y este hombre había pasado más de 30 años, no sabemos cuántos. Él nació ciego y no podía ver. Y no había remedio para su ceguera. No era como un leproso que podía ser sanado. Era un ciego que no podía ver, al cual Cristo liberó de esa esclavitud a esa enfermedad y le dio la vista. Y una vista sin problemas.
no tardó en ver, no se dice que tuviera que tomarse algún medicamento, algún tratamiento. De inmediato, en cuanto fue y se lavó al estanque, el hombre quedó sano. Y esto es el milagro, ese es el milagro que estamos viendo. Y lo más interesante es que este hombre, su fe va creciendo poco a poco. En él la fe va creciendo, pero en los judíos su incredulidad va aumentando cada vez más y más y más. En lugar de ver un milagro y señalar a Cristo y verlo como el Mesías prometido, acusaron a Cristo de violar su ley. No la ley de Dios, la ley de ellos. Y esto es lo que encontramos en este pasaje. Vamos a ver la primera respuesta pagana al poder de Cristo que tú y yo debemos evitar, y esta es confusión. Confusión. Cuando los hombres ven el milagro, no pueden negarlo, pero intentan negarlo. Intentan hacer todo lo posible para que nadie crea que el milagro fue real. Intentan confundir a otros. Intentan negar algo que no pueden negar. Verso 13, velo conmigo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y aquí la pregunta sería, ¿quiénes llevaron ante los fariseos al que había sido ciego? Probablemente los vecinos del ciego, tal vez algún familiar del ciego. Creyeron que era algo tan importante, tan maravilloso, que esta curación tenía que ser investigada y ratificada por los fariseos. Recuerden que para los judíos, los fariseos eran los hombres de mayor nivel espiritual. Entonces ellos tenían que avalar todo esto. Entonces llevan a los fariseos al que había sido ciego. ¿Quiénes eran estos fariseos? Bueno, probablemente por el contexto debió ser el concilio, el Sanedrín. Los 71 hombres judíos que gobernaban Israel. Es como si fuera la corte de justicia de la nación. Los hombres más importantes para emitir un juicio respecto a algo, a estos hombres lo llevaron. Ahí estaban 35 saduceos de la familia de los sacerdotes, 35 fariseos y el sumo sacerdote. Este era el Sanedrín. Este era el Sanedrín. ¿Para qué lo llevaron? ¿Para qué lo llevaron? Bueno, ellos querían, estos vecinos no querían hacer algo malo al ciego, no querían ponerlo en mal delante de ellos, sino querían que esto fuera conocido por ellos mismos, que esto se conociera en todo Israel. Esto era algo completamente asombroso, hermanos, completamente nuevo. Pero estos enemigos del Señor, los fariseos, como los menciona Juan, en lugar de acercarse a Cristo, van a rechazarle mucho más. El odio que tienen hacia Cristo va a ir creciendo. Ya lo habíamos visto, capítulo 5, luego en el capítulo 6, luego en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 9, su odio hacia Cristo va creciendo. Ellos querían buscar, los fariseos querían buscar la manera de acusar a Cristo de haber quebrantado la ley, en particular una ley que Cristo violó para ellos, la del sábado, la de guardar el día sábado. Ya había hecho cosas prohibidas ese día y ahora lo van a acusar de forma directa. Vean el verso 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esto lo mencioné hace 15 días. El hecho de que Jesús usara su saliva, tomara del polvo de la tierra, lo mezclara, hiciera lodo, yo creo que hizo, no sé, unos 200 kilos de lodo, ¿no? Debe haber sido una pasta entre sus dedos, lo que Cristo hizo. Eso para ellos era violar el día sábado, violar el día de reposo, quebrantar el día de reposo. Y obviamente esto requería una investigación, y estos hombres es lo que van a hacer. Estos van a revisar, van a investigar qué es lo que había hecho Cristo el día de reposo. Para nosotros es absurdo pensar, eso es trabajo. Pero para los judíos era su ley, no la ley de Dios, su propia ley, su propia ley. Juan menciona específicamente que era día de reposo
porque el día que lo llevan ante ellos no era día de reposo, eso pasó antes. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el verso 13 y el verso 14. Probablemente 1 o 2 días, no creo que mucho más. Prácticamente de inmediato, al día siguiente, podríamos decir, llevaron a este hombre ciego, ex ciego, ante los fariseos. ¿Para qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Juan está señalando esto ahorita? Bueno, porque esto demostraba que Cristo no les tenía miedo. Y él hacía lo que él quería, mostraba misericordia, ya fuera sábado, domingo o día festivo, para Cristo no importaba. No importaba. Pero también para mostrarnos la enemistad que había entre el Sanedrín y Cristo. Y al final, esto es lo que va a llevar a Cristo dentro de 6 meses, según la narración de Juan, a la cruz. Le consideraban un violador del día de reposo. Un violador del día de reposo. Es absurdo pensar que hacer lodo con los dedos es trabajo, pero para ellos era trabajo. Y he mencionado esto varias veces. Si un sastre se colgaba la aguja con la que cosían en su ropa, lo acusaban de violar el día de reposo porque estaba cargando su herramienta de trabajo. Y tú dices, una aguja, sí, lo acusaban. Tenían cierta distancia que podían recorrer el día de reposo y si la pasaban, violaban el día de reposo. Es más, todavía más absurdo lo que dice un comentarista. Dice que si una gallina ponía huevo en día de reposo, mataban a la gallina y se comían el huevo. No lo van a desperdiciar. Tampoco a la gallina, por cierto. Pero la mataban por poner un huevo en día de reposo. Ya me imagino a las pobres gallinas contando los días, ¿no? No vayas a poner huevo, comadre, porque te van a matar. No, las gallinas no pueden saber eso, hermanos. Es absurdo. Pero vean cómo el legalismo en la mente de estos hombres los llevó a considerar así el día de reposo. Tristemente, nunca entendieron que el día de reposo no se hizo para hacerlo difícil de vivir, sino para hacerlo agradable para Dios. El día de reposo fue puesto por el Señor para que el hombre descansase de su labor entre semana y pudiera dedicarlo ¿a quién? A Dios. Para eso se hizo el día de reposo. Es más, nuestro Señor les dice, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el que lo hizo, yo soy el que lo puso. ¿Por qué me acusan de violar el día de reposo? Obviamente, no había algo en la ley que Cristo estuviera prohibiendo. Él quebrantó sus tradiciones, mas no la ley de Dios. Las tradiciones de los ancianos, lo que los ancianos habían dicho, es lo que Él está quebrantando. El hacer lodo, el untar los ojos, no estaba dentro del mandato de Dios de no hacer el día de reposo. Ustedes no lo encuentran en el Antiguo Testamento. No lo encuentran. Los judíos habían prohibido estrictamente hacer sanidades en sábado. Nadie podía sanar en sábado. No podían curar, no podían hacer nada, a no ser que fuera evidente el peligro de muerte. Jesús no estaba quebrantando la ley de Dios, el hombre no estaba muriendo, pero Él no está quebrantando la ley de Dios. Él abiertamente no se sometió a las falsas leyes de estos hombres religiosos. Y ven cómo dice el Señor ahí en Mateo, si me quieren acompañar rápido a Mateo 23, por favor. Mateo 23. Luego lo lees con cuidado todo el capítulo 23. Nuestro Señor Jesús habla en contra de estos líderes religiosos, de estos fariseos. Ve cómo dice nuestro Señor allá, verso número 3. Mateo 23, 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardando y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así eran los fariseos. Eran de apariencia externa. En lo interior estaban, lo dice un poco más adelante, estaban como sepulcros blanqueados. Por fuera limpios, hermosos, blancos, relucientes y por dentro llenos de huesos de muertos. Verso 4.
porque atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. En otras palabras, ponen cosas imposibles a los hombres de hacer y ellos ni siquiera quieren hacerlo. No quieren construirlas, no quieren hacerlo. Verso 5, antes hacen todas las obras, todas sus obras para ser vistos por los hombres. Solo buscaban un acto externo. Querían mostrar una religión externa. Querían verse como santos. Hombres que, wow, son cristianos, qué bárbaros, son especiales. Dice el Señor que se paraban en medio de las calles a orar para que todos dijeran, mira qué espiritual es este hombre. O sea, qué espiritual, qué bárbaro. A media calle se puso a orar. Hermanos, la religión cristiana no es actos externos. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana son actos internos. Lo que hay en el corazón que solo Dios puede ver. Eso es lo importante. Y si tú te preocupas por lo que la gente ve, eres un fariseo. Te estás preocupando como un fariseo. Si solo Dios puede ver tu corazón y Dios ve lo que hay en tus pensamientos y Dios te conoce internamente, eso es lo más importante. ¿Qué diría Dios de tu corazón? ¿Que eres un creyente o que eres un fariseo? Un hipócrita, les dice el Señor a ellos, ahí en Mateo 23. ¿Qué diría el Señor de tu corazón? ¿Qué diría el Señor de tu vida cristiana? Estos hombres simplemente estaban ahí para atacar al Señor, para buscar una manera de encontrar algo con que acusar. Verso 15, regresamos a Juan 9:15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El ciego les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Él ya había respondido esto, ¿verdad? Él ya había respondido allá en el verso 11, el que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé, recibí la vista. Acá lo hace en resumido. Acá resume la explicación. Ya los vecinos le habían preguntado y ahora son los fariseos que querían exactamente saber qué había pasado, cómo pasó. Hermanos, le preguntan a un ciego cómo pasó algo que él no vio. ¿No es absurdo? ¿Cómo lo hizo? Pues no sé. Pero tú viste. No lo veo. No veía en aquel momento. No sé qué pasó. Lo único que sé es que me puso lodo sobre los ojos. ¿Eso lo pudo sentir? ¿Pudo sentir el lodo en sus ojos? Sí. Me lavé, el Señor le dijo a dónde irse a lavar y veo. Esa es su respuesta. Ellos querían saber cómo recibió la vista y él les responde. Simplemente me puso lodo, me lavé y veo. Sencillo, ¿no? No tenía que dar muchas explicaciones, no tenía que aumentarle, tal vez pudo haber dicho algo más extraordinario, ¿no? No, y pasó esto y esto es lo que dijo. Esto no tenía por qué aumentarle nada a su dicho. Me puso lodo y veo. No les dice quién, ¿te das cuenta? No les dice Jesús. En ningún momento les habla de Jesús. Me puso lodo. Todos nosotros sabemos que el que le puso lodo es Jesús, pero aquí no les dice quién lo hizo. Tal vez los fariseos querían que dijera Jesús de Nazaret, me puso lodo, hizo lodo, me puso lodo y veo. Pero no les dice eso. Simplemente veo. Estoy curado, veo. Lo importante no es cómo lo hizo. Lo importante es lo que me hizo. Hasta este momento el ciego no está pensando en Jesús todavía. No está pensando en Él. Se había recuperado completamente. Veía todo, veía con claridad. Tenía una visión plena. Su testimonio era contundente. Antes era ciego, ahora veo. Lo va a decir en el verso 25. Las evidencias son reales. No hay manera de discutirlo. Todos conocían al ciego por pedir limosna en el templo toda su vida había estado ahí. Y ahora se movía por sí mismo, tenía la vista que antes no tenía. Los fariseos investigaban no el hecho para reconocer a Cristo, sino para acusar a Cristo.
Y esto confundía la mente de la gente, hermanos. Confundía a la gente. Si los hombres más religiosos no creen, ¿por qué yo voy a creer? ¿Por qué yo voy a aceptar que Jesús es el Mesías? El ciego no había hecho más que obedecer a Cristo, aquel que le había puesto lodo en los ojos y le había ordenado que fuera a lavarse. Y todo esto, hermanos, para los fariseos era quebrantar la ley del sábado. Confusión, confusión. Lo único que están mostrando ellos es confusión. En lugar de aceptar el hecho, están pensando en cómo debatir el hecho. Están pensando en cómo llenar de cosas la mente de la gente para que no busquen a Cristo. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. Tú vas y le predicas a alguien y esa persona te dice, ¿y los dinosaurios? Yo estoy hablando de los dinosaurios, pero es que dime, ¿dónde quedaron los dinosaurios? ¿Por qué dices que no los creó Dios? Yo nunca he dicho que Dios no creó los dinosaurios, pero no estamos hablando de los dinosaurios. La gente empieza a buscar, ¿qué? Confusión. En su mente tiene tantas cosas que busca confundirse y no poner atención en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Me acuerdo que una vez mis compañeros del CCH, uno me dijo, pero ¿y dónde estaban los dinosaurios? Pues en este momento muertos. Yo creo que en el diluvio la mayoría de ellos murió y tal vez murieron después del diluvio. Vivos ya no había ninguno. Ninguno. Y no falta el que te hable del chupacabras, ¿no? O de la abuelita que vio una vez ya muerta a la abuelita. Entonces yo vi a mi abuelita. ¿Y qué hacen? Confusión, hermanos. Están buscando confundir porque no quieren decidir por Cristo. ¿Tú has escuchado personas así? Y muchas personas hacen eso. ¿Por qué? Porque no quieren creer. No quieren creer ante las evidencias. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Jesús vino, vivió una vida santa, una vida perfecta, llegó a una cruz, murió en una cruz, 3 días después resucitó. Esos son hechos contundentes, verificables con la pura Biblia. Hay testigos de su resurrección, hay testigos de su muerte y testigos de su resurrección. No hay duda, pero la gente ¿qué? No quiere creer. No quiere creer. Prefiere tener confusión en su mente, prefiere pensar en muchas cosas en lugar de dedicar su mirada a Cristo. Esa es la primera respuesta pagana ante el poder de Cristo. Segunda respuesta pagana, verso 16, incredulidad. De esta hemos hablado mucho, hermanos. La incredulidad es una respuesta. Verso 16, entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿A quién se refieren? A Cristo. No al ciego, a Cristo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. No están estos hombres dispuestos a aprovechar este momento, esta señal para reconocer a Cristo. No, quieren dañar su reputación. Y decían, este hombre no procede de Dios. No puede venir de Dios, es un hombre malo porque no guarda el día de reposo. Es un pecador, un profeta de Dios jamás habría hecho esta obra el día de reposo. Es lo que están diciendo. Es lo que están diciendo. Claro que esto es simplemente porque para ellos el hecho de sanar a este hombre está transgrediendo el 4º mandamiento. Según un comentarista, los rabinos prohibían expresamente la aplicación de saliva en los párpados en el día de reposo. Y uno dice, ¿quién se pone saliva los días sábados en el día de reposo? ¿Quién hace eso? Bueno, eso dice este comentarista. ¿Cómo podía, una pequeña minoría se preguntaba, ¿cómo puede un hombre malo que no hubiera sido enviado por Dios llevar a cabo un milagro tan asombroso como este? ¿Cómo puede ser que sea un hombre malo si Dios lo envió y haga un milagro así? La señal es contundente, no la pueden debatir. Y va a pasar lo mismo en el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos decir que Lázaro no murió si aquí está y dice que murió? Y después de 4 días el Señor le resucitó. ¿Cómo podemos negar la resurrección de Lázaro? Es imposible. ¿Y sabes qué quisieron hacer los judíos? Matar a Lázaro, ¿no?
Ah, no se murió, resucitó, pues vamos a matarlo para que no resucite más. Probablemente dentro de estos que pensaban que tal vez Dios hubiera capacitado a Cristo para sanar y venir de Dios, probablemente estaba Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, algunos otros fariseos. Su razonamiento es lo mismo que Nicodemo allá en Juan 3:2, cuando dijo Nicodemo a Cristo: ninguno puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y una señal así nadie más la puede hacer, hermanos. ¿Tú conoces a alguien que sane ciego? A Cristo. Ahí está. Es el único. ¿Conoce a otro? Yo no. Ahí está. Este es Cristo. Este es el que sanó al ciego. Ninguno de los que estaban ahí podían debatir que el ciego había sido sanado. Y aunque lo van a intentar más adelante, ellos están ciegos. Ellos están ciegos. El ciego está viendo, pero ellos siguen ciegos por su incredulidad. Este hombre no procede de Dios. Y es interesante que le dicen: ese hombre no procede de Dios. Esa es una referencia despectiva. Es hacerlo poco, es hacerlo menos. Ese hombre no proviene de Dios, es pecador, y la razón que dan ellos para decir que Jesús es pecador es que Jesús no guarda el día de reposo, el día sábado. Otros llegaron a la conclusión que estas señales eran tan impresionantes que un pecador nunca pudo haberlas hecho, no podía hacerlas un pecador. Un falso profeta no podía hacer este tipo de señales. Y entonces había división entre los fariseos. Unos creían que podía ser y otros decían: no puede ser. No puede ser. No puede ser que un hombre sane si es un pecador. Si no viene de Dios no puede sanar. Siguen siendo incrédulos porque Jesús ya les dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya les dijo que Él vino a este mundo, no nació en este mundo, Él vino desde la eternidad pasada. Él es el Dios eterno. Ya se los había dicho, pero ellos siguen incrédulos. Verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Intentaron investigar un poco más. ¿Qué tal que el ciego nos dice algo más? Y le hacen más preguntas. Este fue un acto de desesperación. No tienen manera de negar que el ciego recibió la vista. ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú de ese hombre? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Crees que quien te abrió o quien te dio la vista, quién es ese hombre para ti? ¿Quién es? Ahora, ellos no querían comprobar que el milagro era veraz. Querían tener argumentos para acusar a Cristo. Este es su propósito. Su intención era sacar algo de aquel pobre hombre ciego o el ciego que permitiera que ellos condenaran a Cristo. Pero ve la respuesta del ciego. El ciego responde que es profeta. Ese hombre debe ser un profeta, dijo el ciego. Y vemos una fe que está empezando a crecer, hermanos. Una pequeña muestra de fe, un pequeño grano de mostaza, diríamos, ¿no? Un pequeño granito de mostaza que está creciendo en el corazón de este hombre. Era una declaración de que su creencia que la persona que le había curado era alguien que venía de Dios. El hecho de decir que Jesús era un profeta significa viene de Dios. Esto no puede venir de otro lado, no puede venir del demonio, tiene que venir de Dios, por lo tanto debe ser un profeta. Debe ser un profeta. ¿Te acuerdas? Es lo mismo que la mujer samaritana dijo de Jesús, ahí en Juan 4:19. La mujer samaritana habló de Jesús diciendo que Él era un profeta. Y cuando vimos allá de Deuteronomio 4, les mencioné que Moisés les dijo al pueblo de Israel que Dios iba a levantar un profeta de entre sus hermanos como a Moisés, al cual el pueblo de Israel tenía que poner atención y escuchar. Cristo es ese profeta. Él es ese profeta, pero este hombre
No sabe quién es, pero él asegura que viene de Dios. No todos los profetas del Antiguo Testamento predecían el futuro, ni todos ellos hacían milagros. Algunos sí, otros no. Muchos de ellos solo predicaban y advertían al pueblo. Algunos hicieron milagros como Elías y Eliseo, pero tú ves a Isaías o a Daniel, no hicieron milagros. Ellos no hicieron ningún milagro. Sus evidencias eran muy pocas las de este hombre, y lo único que pudo concluir en su poco conocimiento de Dios hasta este momento es que Cristo era un profeta. Y los fariseos tenían las evidencias, pero se mantenían en incredulidad. Ellos no querían creer en Cristo, no querían reconocerle como profeta. La multitud que acompaña a nuestro Señor Jesucristo entrando a Jerusalén, decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Los fariseos temían al pueblo porque los fariseos sabían que el pueblo tenía a Jesús como profeta. Le llamaban un profeta. Lamentablemente ellos en su incredulidad no querían reconocer a Cristo como profeta. Es más, ni siquiera quisieron reconocer que Juan el Bautista fue un profeta. Cuando le preguntan al Señor, dinos de dónde viene tu autoridad. ¿Se acuerdan qué les dice a ellos? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, yo les digo de dónde viene mi autoridad. ¿De dónde era Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y como que ya no les gustó responder. Y dijeron, si respondemos que del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, le tememos al pueblo, porque el pueblo consideraba a Juan un profeta. Profeta sabía. Ellos sabían que era un profeta. Ahí había estado Juan con ellos. Ellos lo habían escuchado, lo habían visto. Era un acto de fe decir que Jesús era el profeta que Moisés había prometido. El ciego jurado no dijo todavía eso. Por ahora solo está diciendo que era un profeta. Un profeta. Es interesante que para el ciego esta calificación de Jesús es lo más santo para él. Comienza diciendo que era un hombre que se llamaba Jesús y ahora dice que él era un profeta. Un hombre que hace señales con el poder de Dios, por lo tanto viene de Dios y Dios está con él. Esto es lo que está diciendo este hombre. ¿A quién está apuntando? A Cristo. No está diciendo, véanme a mí qué bueno soy, me sanó y yo era muy bueno y por eso me sanó. No, está diciendo, lo que hizo conmigo es porque Él viene de Dios. Él viene de Dios. Los judíos sabían que el ciego iba a ser seguidor de aquel que le había sanado. Por eso buscan el testimonio de este hombre para poder acusar a Cristo. Quieren tener evidencias para acusar a Cristo. Y ellos siguen en incredulidad. Y yo estoy seguro que tú conoces a alguna persona que Dios ha hecho una gran señal, un milagro en su vida. Lo ha sanado, lo ha sacado de problemas, le ha sacado de una situación difícil. ¿Y qué hace esa persona? Sigue incrédula. Yo me acuerdo haber escuchado personas que llegan a la iglesia, es que yo necesito porque tengo un fuerte problema, por eso vine a la iglesia. Y están en la iglesia hasta que Dios les ayuda con el problema. Dios los saca del problema, los sana, les provee lo que Dios haya hecho con ellos. ¿Y sabes qué hace esa gente? Se va. No regresa. ¿Por qué? Pues porque ya fue curado, ¿no? Ya lo sanó y se va y no vuelve. Hasta la siguiente vez que tenga otra necesidad, ¿qué va a pasar? Ahí viene otra vez, buscando al salvavidas, ¿no? Sí, eso hace la gente. Generalmente es lo que hace la gente. Pasa el problema, todo marcha bien y se olvidan de Dios. ¿Conoces a alguno? Yo creo que sí, conoces a varios. O tal vez tú eres de esos, ¿no? Estás en una situación difícil y voy a la iglesia porque me estoy ahogando. Y cuando Dios te saca, ya no te acuerdas de Dios, ¿no?
hasta la siguiente vez que te estás ahogando y vuelves a buscar a Dios. Esta es una respuesta pagana ante el poder de Dios, ante el poder de Cristo, la incredulidad. Tercer respuesta pagana, miedo. Miedo. Y esto lo vemos en los padres del hombre ciego, verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. De verdad, ¿ustedes piensan que no conocían a este hombre ahí en la entrada del templo? Sí, lo más seguro es que sí. Pero bueno, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es impresionante la incredulidad de estos hombres. Su obstinada determinación de cerrar los ojos ante la evidencia que ya tienen enfrente. Ahí está el hombre ciego, hermanos. Lo tienen enfrente, no pueden dudarlo, ahí está enfrente de él. Son necios, son completamente necios, completamente incrédulos. No quieren creer. Tienen razones para creer, pero ellos no quieren creer. Y estos judíos llamaron, dice, a los padres del que había recibido la vista. En otras palabras, no creían que este hombre hubiera sido ciego de nacimiento. Y entonces, ¿cómo lo comprobamos? Pues con sus papás. A ver, tráiganlos. Y bueno, yo imagino que algunos de estos vecinos que llevaron al ciego, pues fueron por los padres para traerlos frente al Sanedrín. Llaman a los padres y los ponen enfrente de ellos, delante de un concilio, delante de un tribunal. Y yo imagino a estos dos hombres, tal vez, este matrimonio, tal vez grande de edad, tal vez unos 70 años, 80 años, grandes, cuyo hijo había sido sanado, felices por la sanidad de su hijo, pero ahora llenos de miedo, porque iban a ser puestos delante del concilio, delante de los hombres más poderosos de Israel. Y les preguntaron, verso 19, ¿este es vuestro hijo? Primera pregunta, ¿este es tu hijo? Bueno, pues a no ser que fueran ciegos, los padres hubieran dicho no, pero obviamente no eran ciegos, y lo más seguro es que respondieran que sí. ¿Este es vuestro hijo? Claro que sí. El que vosotros decís que nació ciego, vean, dudan de la palabra de ellos. Ustedes dicen que nació ciego. ¿Es cierto que nació ciego? ¿O nos están engañando a todos nosotros? Los padres debían de responder si el hombre era ciego de nacimiento, que nunca logró ver. Y obviamente iban a decir que sí. Este hombre, mi hijo, nació ciego. Nació ciego. ¿Qué querían confirmar los fariseos? Pues lo dicho por el ciego, que era ciego de nacimiento. Hermanos, todos conocían al ciego. Todos lo conocían. Nos sentaban todos los días ahí en la entrada del templo para pedir limosna. Todos los que pasaban por esa entrada lo habían visto por años ahí sentado. Todos conocían a él, los fariseos lo conocían. Entonces, ¿por qué le preguntan a los padres? ¿Para confirmar y creer en Cristo? No, para buscar algo con qué decir que no había sido el milagro. Para confirmar que el milagro nunca sucedió. Y la tercera pregunta que les hacen ahí en el versículo 19 es, ¿cómo pues ve ahora? ¿Es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Cómo es que ve tu hijo ahora? Bueno, pues los padres no estaban con el muchacho o con este hombre cuando Cristo lo sanó. Ellos no estaban ahí. Se les pedía que dijesen algo que ellos nunca vieron, que ellos no estaban ahí. Ellos sabían que era su hijo, ellos sabían que era ciego, pero quería saber algo de cómo consiguió la vista. Bueno, si no le creyeron al ciego, ¿le van a creer a los padres? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Estamos aquí viendo la maldad de estos hombres. Sus palabras son malignas. Sus palabras no quieren sacar la verdad. Quieren encontrar algo con lo cual acusar a Cristo. Eso es lo que ellos quieren. Ellos son como su padre espiritual, el diablo, ¿te acuerdas?
Lo vimos allá en el capítulo 8. Si me quieres acompañar al 8. Verso número 41. El Señor los acusa a estos hombres de hacer las obras de su padre. Y les dice, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos eran como su padre, exactamente como su padre, el diablo. Mentirosos. Sus padres respondieron, los padres del ciego, verso 20, capítulo 9, verso 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Las dos respuestas de las preguntas de ellos. Ellos saben que es su hijo, ellos saben que este hijo nació ciego. Probablemente tenían más hijos, pero este hijo nació ciego. Este hijo nació ciego. Ellos no podían confundirse respecto a su hijo, ¿verdad? Tú no ves a alguien en la calle y dices, ah, ¿será mi hijo o no? ¿Verdad que no? Si es tu hijo, lo reconoces y ya, pero no te confundes. Bueno, algunas mamás se confunden del nombre del hijo, pero no confunden a sus hijos. No confunden a sus hijos. El fracaso de los fariseos era evidente, hermanos. Habían buscado que los padres se retractaran en algo y que mostraran que su hijo no había nacido ciego. Buscaban condenar a quien había beneficiado el milagro, a quien había quebrantado el día sábado. Pero estos hombres no sabían nada. No sabían nada, no sabían cómo, vean el verso 21, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. No lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y era lógico, hermanos. ¿Cómo sanó? Pues no estábamos ahí. No estábamos ahí, no sabemos. No sabemos. Sabemos lo que Él nos dijo, sabemos lo que los vecinos nos dijeron, pero no sabemos cómo fue sanado. Sus padres no desean involucrarse, no quieren hacerlo. No sabemos, no sabemos, no sabemos. La razón la da el verso 22. Esto dijeron los padres porque tenían ¿qué? Miedo. Tenían miedo. ¿Miedo de quién? Bueno, dice el 22, de los judíos, porque habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero vean el final del verso 21, me brinco una frase. Ellos dicen a los fariseos, los padres, dicen, edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Los padres quieren evitar cualquier respuesta que los incrimine, que los acuse por miedo a los judíos. Ellos no quieren decir nada, tienen pavor, tienen miedo de hacer que el concilio tenga razones para acusarlos a ellos y expulsarlos. Dice, edad tiene. Es la misma palabra que en algunos otros pasajes se traduce como estatura tiene. No se refiere al tamaño, se refiere a la edad. Los judíos consideraban a un hombre desde los 13 años. Desde que cumplía 13 años se consideraba un hombre. Hasta los 12 años la madre lo cuidaba en casa y lo educaba en casa. A los 13 años el joven varón, estoy hablando de jóvenes varones, el joven varón era llevado a la sinagoga todos los días para ser instruido por los maestros en la sinagoga. Edad tiene, era lo suficientemente mayor este hombre como para poder responder sobre la sanidad que se le había hecho y ya lo había hecho, hermanos. Pregúntenle, y los fariseos, pues ya le preguntamos y no nos dijo nada. ¿Con qué recriminar a Cristo? ¿Con qué acusarlo? Edad tiene la capacidad de hacerlo, tiene edad adulta para responder por sí mismo. No era un niño, no era un jovencito, era un hombre. ¿Cuántos años? No importa. ¿Te gusta 30?
ponle 30. ¿Más? ¿40? 40. No importa la edad. Este hombre era ciego de nacimiento y había recuperado la vista. ¿Por qué tenían miedo los padres? Porque los judíos habían acordado, se habían puesto de acuerdo para que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos tenían atemorizada a la gente en Jerusalén. Ya habían dicho ellos que lo iban a matar. Lo iban a matar, querían matarlo. Allá en el capítulo 8. Todo el mundo sabía que los fariseos querían matar a Cristo. Y se habían puesto de acuerdo para que cualquiera que dijera que Jesús era algo que ellos no querían que dijera, lo expulsaran de la sinagoga. Y nosotros diríamos que los expulsen de la sinagoga, pues que no pasa nada. Pero hermanos, no es solamente que los expulsaran de la sinagoga. Expulsar de la sinagoga era grave, era muy grave. Tan grave era que el judío que era expulsado, sacado de la sinagoga, era apartado de toda comunión con otros judíos. Era considerado un paria, era excomulgado del pueblo de Israel. Su familia, sus amigos, sus vecinos no podían relacionarse con él. Quedaba totalmente como un leproso, al grado de un leproso, para que más o menos entendamos cómo. Podía vivir ahí, pero nadie podía acercarse. Nadie podía darle de comer, nadie podía tenerlo en su casa. Su propia familia tenía que despreciarlo. No era tan fácil, ¿verdad? Pues que me expulsen de la sinagoga, no era tan sencillo para ellos. Y tenían miedo, Incluso expulsarlo de la sinagoga involucraba la exclusión de los servicios y actividades religiosas. Y esto era lo más grave porque no podían entrar al templo. No podían ofrecer holocausto, no podían ir a orar al templo. ¿Qué hubiera pasado con este matrimonio si ellos hubieran dicho, Jesús, el Mesías, sanó a mi hijo? ¿Te hubieras imaginado qué pasaba con ellos? Estos fariseos hablaban de amor, pero no muestran misericordia, ¿verdad? Amenazan, pero no guardan, no protegen. Dicen amar a Dios, pero odian a los propios judíos, a sus propios hermanos. Y el corazón del hombre siempre ha sido igual, hermanos. Siempre. Si tú lees desde Génesis 4 con Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué el hombre odia al hombre? Porque hay maldad en su corazón, porque el pecado lo lleva a esa maldad, a odiar al hombre. Son como su padre, el diablo. Eso hace el diablo, hermanos. Odia todo lo bueno. Odia todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso dijeron sus padres, verso 23, edad tiene, pregúntenle a él. ¿Por qué no responden? Porque ellos tienen miedo y el hijo tiene edad suficiente para responderles. No se atrevieron a decir nada que pudiera favorecer a Jesús o inculparlos a ellos porque tenían miedo a los fariseos. Ellos no quieren opinar, no quieren decir absolutamente nada, guardan silencio. Y vamos a ver la próxima semana las respuestas de un hombre de fe. Vimos ahorita evidencias de respuestas incrédulas, ¿no? Respuestas paganas ante el poder de Cristo. Y la próxima semana, a partir del verso 24, vamos a ver las respuestas de fe de este hombre. Este hombre responde con fe. Responde con una fe. ¿Él sabía que lo iban a expulsar de la sinagoga? Sí, pero él responde con fe y no duda. Y su fe empieza a crecer. Vean ahí, solamente para terminar esta mañana, verso 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una sola cosa sé,
que habiendo sido ciego, ahora veo. Yo no sé quién es él, todavía no se atreve a enfrentarlos, a mostrar su fe a ellos. Lo va a hacer más adelante. Él no sabe mucho de Jesús, pero él sabe que antes era ciego y ahora ve. Es lo que sabe. No sabe mucho. Y mis hermanos, todo cristiano sabe que antes éramos pecadores, antes éramos ciegos espirituales, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos conforme al príncipe de este mundo, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, estábamos excluidos de la presencia de Dios, ajenos a la vida de Dios, totalmente separados de Dios. Nuestro pecado nos hacía permanecer en completa distancia de Dios, éramos sus enemigos, no teníamos esperanza, estábamos muertos, no podíamos hacer nada. Pero Dios, dice Efesios 2:5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Éramos ciegos y ahora podemos decir, ahora vemos. Ahora vemos. Antes estábamos totalmente ciegos. No podíamos ver nada más adelante. Ahora podemos ver a Cristo y contemplar su gloria y alabarlo y reconocerlo. Ahora podemos acercarnos a Dios con confianza porque tenemos las puertas de los cielos abiertas y podemos llegar a ese trono y suplicar misericordia delante de Dios. Como cristianos tenemos esa seguridad que Cristo ya nos salvó, que tenemos garantizada nuestra salvación eterna y futura. Pero probablemente aquí hay quienes no tienen esa salvación, esa seguridad de su fe. Probablemente están como estos hombres, estos fariseos, o como los padres, tienen miedo. ¿Qué va a decir mi familia si dejo mi fe? ¿Qué va a decir mi familia si me cambio de religión? ¿Qué van a decir mis amigos si ahora hago otras cosas que antes hacía o antes no hacía? Lo más importante no es qué va a decir la gente de ti, lo más importante es qué va a decir Cristo de ti. ¿Qué va a decir Cristo de ti? ¿Te va a recibir con los brazos abiertos o nunca verás su rostro? Cuando reconocemos, recordamos el sacrificio de Cristo, hermanos, no podemos dejar de predicar el Evangelio. Las malas nuevas, las buenas nuevas. Las malas noticias, las buenas noticias. Las malas noticias es que tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te hace enemigo de Dios. Tu pecado te impide que tú tengas una relación con Cristo, una relación con Dios. Tu pecado te tiene muerto en delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios completamente. Tu pecado no te permite acercarte a Dios. Pero Dios obró con amor y misericordia. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquel que era santo, justo y perfecto, dio su vida por ti y pagó todos tus pecados, absolutamente todos, tus pecados del pasado, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios imputó en Él tu pecado y el mío, para que su justicia perfecta, su vida perfecta, fuera imputada en cada uno de nosotros. Y nosotros, por Él, fuéramos salvos y pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Pero tal vez tú no has conocido a Cristo así. Tú habías conocido a Cristo de oídas. Alguien me platicó una vez, me dijeron, mi mamá me enseñó, escuché en la televisión, pero tal vez tú nunca te has encontrado con Cristo. Bueno, Cristo está buscándote a ti.
Cristo está buscándote a ti. Cristo quiere que tú seas salvo hoy, no mañana, hoy. Él quiere que hoy seas salvo. Él quiere que abandones esa vida de pecado con la cual antes te complacías y disfrutabas, y que ahora busques la vida santa que Él demanda de ti. Y no te preocupes por cómo Él lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer en tu vida. Me preocupa mucho algo, hermanos. Pensar que estás aquí desde hace mucho tiempo y que seas un incrédulo, como estos fariseos. Que seas un incrédulo, lleno de falsas ideas, de creer que eres un creyente cuando no lo eres. Me preocupa que realmente seas un hijo de Dios. Y por eso predicar el Evangelio debe de ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios por la vida de su Hijo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar el Evangelio y de poder creer en ese Evangelio. Si Dios te trajo hoy aquí, es porque Dios tiene algo preparado para ti hoy. Hoy. No estás aquí porque no tenías nada que hacer en tu casa. Estoy seguro que tenías muchas cosas que hacer en tu casa. Pero estás aquí para escuchar esto que hoy el Señor preparó para tu vida y para la mía. Vamos a orar. Señor Jesús, este día queremos reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que todo lo que tenemos, Señor, que todo lo que somos es solamente por ti, por tu amor, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Dios, nos escogiste en la eternidad pasada para ser tus hijos. Y esa elección, Señor, es completamente independiente de nosotros. Lo hiciste por tu propia voluntad, para tu propia gloria. Y nos escogiste para un día ser redimidos por tu Hijo Jesús. Y ese día ser sellados por tu Espíritu. Y poder vivir una vida, Señor, que te honre, que te glorifique solo a ti. Y gracias, Padre, gracias, Cristo, por ello. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de salvación que han hecho y están haciendo en nuestras vidas. Gracias porque éramos indignos de este regalo. No merecíamos más que la ira, no merecíamos más que el infierno. Pero Dios, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. Nos perdonaste de nuestros pecados. Y ahora tenemos la dicha de poderte llamar Padre y poder disfrutar de una vida contigo. Ahora sin interrupciones, ahora sin distancia, porque ahora vives en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por esa salvación inmerecida que nos has dado. Pero, Padre, estamos seguros que aquí hay alguien que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que sigue viviendo en sus pecados, que sigue la corriente de este mundo, que es un hijo de ira, un hijo en desobediencia, cuyo padre es el diablo, pero que tú has permitido que él escuche, Señor, el Evangelio, que él escuche las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y Padre, oramos pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de ellos. Pidiéndote, Padre, que abra su entendimiento y tu Evangelio, Señor, dé fruto. Que tu palabra, Señor, halle eco en sus corazones, Padre. Y ellos puedan crecer en Cristo Jesús. Y sean como nosotros, Señor, tus hijos.
Tú conoces, Señor, nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Podemos engañarnos entre nosotros, Padre, aparentando una fe, aparentando una vida religiosa que tal vez no tenemos. Pero tú nos conoces, Señor. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y oramos, Señor, porque quien ha venido a este lugar, Señor, esté escuchando, pueda venir, Señor, delante de ti, arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Oramos, Señor, porque tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que cumple el propósito, Señor, por la cual has enviado a nosotros este día. Que, Padre, a través de nuestras vidas, Señor, a través de esa vida que ahora nos permites tener en Cristo Jesús, tu nombre, Señor, sea glorificado. Padre, que podamos participar de la cena de tu Hijo, Señor, con manos limpias, con corazones limpios, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos estado pecando, Señor, de manera habitual, Señor. Perdónanos si hemos jugado, Señor, con tu gracia, con tu perdón. Perdónanos, Padre, porque posiblemente, Señor, le hemos quitado el valor, Señor, al sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros. Perdónanos, Padre. Queremos participar de su cena, Señor, con manos limpias, con corazones limpios, Padre, que te honren a ti. Oramos, Padre, suplicándote todo esto en el nombre de Cristo Jesús.